¿La crisis económica del Reino Unido podría no ser algo aislado para Europa? Hola amigos inversores, ¿cómo están? La situación económica es compleja en Reino Unido, lo que causó que el gobierno aplique medidas desesperadas para afrontar los problemas. Te contaré a qué se deben los inconvenientes y cómo reaccionaron los mercados a las medidas. Además, hablo sobre por qué Reino Unido y Europa comparten muchos de los problemas económicos y mi opinión acerca de si las medidas que tomó Inglaterra son suficientes para abordar la presente crisis económica. La nueva primera ministra Liz Truss y su ministro de Finanzas anunciaron sus planes de impuestos y gastos días atrás. Este mini presupuesto hizo caer rápidamente la libra esterlina a su nivel más bajo frente al dólar en la historia, provocó un colapso en el precio de los bonos del gobierno británico, Gilts, y casi causó un crash en los fondos de pensiones. El FMI reprendió el plan, advirtiendo que avivaría la desigualdad económica. Aunque los días negros de Reino Unido pueden parecer a primera vista un asunto local, es sintomático de un conjunto más amplio de problemas que aquejan a Europa. A pesar de todos los defectos del plan de Truss, el enfoque en el lento crecimiento económico es apropiado. Pero si el Reino Unido y el resto de Europa quieren revitalizar sus economías, necesitarán algo más que soluciones rápidas y fugaces. Si fuera tan fácil, con soluciones rápidas y fugaces, Argentina sería potencia mundial. Bueno, no sé si potencia mundial, pero ustedes me entienden. El nuevo plan económico puso un tope a los precios de la energía para los hogares y las empresas y suprimió los aumentos de los impuestos sobre la nómina y las empresas. Lo que sorprendió a todo el mundo fueron los recortes adicionales del impuesto sobre la renta, especialmente generosos con los más ricos. En conjunto, estas medidas aumentan enormemente el endeudamiento del gobierno de Reino Unido y llevan a la deuda pública a una senda insostenible. Los mercados financieros emitieron su juicio, y fue duro. El valor de los bonos del Estado de Reino Unido se desplomó y la libra esterlina cayó en un momento dado a solo 1,03 dólares, más allá de que se ha recuperado posteriormente. La caída del valor de los bonos significó que muchos de los fondos de pensiones que poseen alrededor de $1 billón en estos activos se volvieran financieramente inestables. El miércoles 28 de septiembre, el Banco de Inglaterra se vio obligado a dar marcha atrás en su política de endurecimiento cuantitativo y empezar a comprar estos bonos en masa para evitar un colapso financiero. ¿Crees que Reino Unido está metiendo la pata? Déjame tu comentario. ¿En qué estaba pensando el gobierno con los recortes fiscales? La idea es que los tipos impositivos más bajos aumenten la tasa de crecimiento económico, en tal medida que generen suficientes ingresos fiscales adicionales para pagarse a sí mismos. Por lo tanto, el endeudamiento del gobierno disminuiría, no aumentaría. Mm, Desgraciadamente, casi ningún economista serio cree que esta teoría sea apropiada para la realidad de Reino Unido. Muchas economías con elevados impuestos, como Alemania y los países nórdicos, tienen un gran éxito y las grandes reducciones de impuestos para los que más ganan no tienen una relación clara con el crecimiento, aunque definitivamente aumentan la desigualdad. Los mercados siguieron la opinión estándar y castigaron al gobierno en consecuencia. Quizás este sea otro ejemplo de autolesión económica tras la debacle del Brexit de 2016, que ya ha incrementado el coste de vida en aproximadamente un 3% de los ingresos del Reino Unido. Pero las medidas británicas forman parte de problemas políticos y económicos presentes también en Europa. En primer lugar, la invasión de Ucrania por parte de Putin ha provocado una enorme subida de los precios de la energía. Europa es mucho más dependiente del gas y el petróleo rusos que el resto del mundo. Por ejemplo, antes de la invasión, Alemania recibía el 55% de su gas de Rusia. Estados Unidos tiene la suerte de tener gas y comerciar relativamente poco con Rusia. Así que, aunque Estados Unidos no es inmune, el cierre de los gasoductos y las sanciones comerciales tienen un impacto económico mucho menos directo. ¿Crees que Europa podrá paliar de manera eficiente la dependencia del gas con Rusia? Házmelo saber en los comentarios. En segundo lugar, Europa ha tardado más en recuperarse de la pandemia que Estados Unidos, al igual que tardó más en recuperarse de la crisis financiera mundial. Y todos los países se han enfrentado a un menor crecimiento de la productividad en los últimos años. La posición del Reino Unido fue especialmente mala en este sentido, ya que el PBI por hora fue más de 5 veces superior en las 3 décadas anteriores al colapso de Lehman que en los 14 años posteriores a 2008. Este bajo crecimiento de la productividad se ha traducido en un lento crecimiento de los salarios y es el contexto de la desesperada apuesta del presupuesto actual. ¿Sabes para qué hago esta pausa, no? Suscríbete que es gratis.
En tercer lugar, los problemas económicos europeos han contribuido a generar un aumento del voto a los partidos populistas con soluciones de enriquecimiento rápido. Partidos con raíces fascistas como los demócratas de Suecia y los hermanos de Italia han tomado el poder en sus respectivos países. Sus soluciones quizás sean culpar a los extranjeros y a las élites de todos los problemas y prometer una dura represión de los inmigrantes criminales. El lento crecimiento de Europa, en parte debido a la ralentización de la productividad y en parte también al rápido envejecimiento de la población, hace que sea un destino menos atractivo para las empresas multinacionales. Si la tendencia hacia el populismo aumenta en muchos países europeos, esto ralentizará o incluso invertirá la caída de los costos de hacer negocios en toda la Unión Europea. Y si los partidos populistas empiezan a reconstruir las barreras a la circulación de personas, bienes y servicios, esto hará más difícil hacer negocios dentro de Europa, como el Brexit ha demostrado en Reino Unido. ¿Consideran los partidos populistas una solución o agravamiento de los problemas económicos actuales de Europa? Déjame tu comentario. Conclusiones. Los inversores no han reaccionado bien al nuevo mini presupuesto del gobierno británico, que combina la limitación de los precios de la energía con recortes fiscales para los que más pueden. La búsqueda del gobierno de una solución rápida para el crecimiento económico es un error. De hecho, reiniciar la productividad y el crecimiento es tan importante como dice el gobierno detrás. La crisis nos trae lecciones más allá de Reino Unido, ya que gran parte de Europa se enfrenta a la misma productividad mediocre y al aumento del populismo político contraproducente. Para mantener la vitalidad económica de Europa, los políticos y las empresas deben abordar los problemas más importantes del mundo de frente, realizando las inversiones públicas y privadas adecuadas y no a través de parches flojos de fundamentos. Lo que el Reino Unido y el resto de Europa necesitan es centrarse en políticas estructurales que ayuden a conseguir un crecimiento sostenible de la productividad. Esto requiere reformas en los mercados de productos, laborales y financieros, así como inversiones en infraestructuras e innovación. Este en sí es el núcleo del Fondo de Recuperación de la Unión Europea de 800 millones de euros. Una de las principales tareas de las empresas es ayudar a afrontar los enormes desafíos a los que se enfrenta Reino Unido y Europa. La lucha contra el cambio climático y la crisis económica requiere una asociación entre las empresas y los líderes políticos para realizar las inversiones a largo plazo necesarias para la prosperidad. El mercado por sí solo no resolverá los problemas de fondo y necesitamos más que parches improvisados, quizás incluso un nuevo plan Marshall mundial. Por último, debemos darnos cuenta de que las políticas para un buen crecimiento implican un largo camino, una maratón de difíciles reformas y no un sprint furioso a partir de simples recortes de impuestos e incendios de la burocracia como promete el tambaleante gobierno del Reino Unido. No seas tacaño, suscríbete y déjame un comentario.